quiero ver un pasaje de las Escrituras. Y así como aquel pueblo, hermanos, ponía atención mientras él leía la ley al pueblo, yo invito, hermano, que usted ponga mucha atención a que la palabra del Señor le hable en esta mañana. Dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, se ocultará el mundo en escondidos donde yo no lo vea? ¿No quiero yo, dice el Señor, toda la tierra y el cielo? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuenta. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra aquellos profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho le hicieron a mi pueblo. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía. Os dejaré, dice Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová, de los ejércitos, Dios nuestro. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra, hermanos? Miren, hermanos, la palabra del Señor es preciosa. Hay algo que sucede últimamente, hermanos. El Señor lo profetizó. Pablo se lo dirigió una vez a Timoteo. Pablo le advirtió a Timoteo que los días finales iba a haber comezón de oír, pero no de buscar la palabra de Jehová. Y hoy en día, hermanos, hay comezón de oír. Todo el mundo quiere oír cosas, quiere oír nuevas doctrinas, quiere oír nuevas cosas. Tiene afán de escuchar algo nuevo. Hay una comezón de oír. Pero, hermanos, profecía del Señor. El Señor advirtió, hermanos, en este tiempo iba a haber una gran escasez de la palabra del Señor. Y, hermanos, Dios nunca profetiza mentiras. Dios nunca advierte a su pueblo de falsedades. Y si Dios dijo, hermanos, que en los tiempos finales iba a haber escasez de palabras, es porque la hay, hermanos. Muchos tratan de falsear la palabra de Dios haciendo creer que hay avivamiento cuando en realidad no lo hay, hermanos. Muchos tratan de decir que ahorita estamos en una gran preponderancia espiritual, cuando no es así, hermanos. Muchos tratan de torcer las escrituras cuando el Señor ya advirtió claramente que en los tiempos finales iba a haber escasez de la palabra del Señor. Yo necesito, hermanos, que miren su rostro. Miramos, hay algo muy importante, hermanos, para entender la palabra del Señor. Yo quiero decir, hermanos, algo muy importante para conocer la palabra del Señor. Hemos hablado últimamente acerca de la suplantación que Satanás hace de todas las cosas divinas. Y Satanás, hermanos, siempre está tratando de suplantar todo lo divino y engaña al hombre. Ya vimos la otra vez, hermanos, que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19 que Satanás, la serpiente antigua, el diablo, dice que es el que engaña al mundo entero. Es tan poderoso, tan astuto, tan inteligente, tan espiritual el diablo, que puede engañar sutilmente al mundo entero. Para que alguien pueda engañar al mundo entero, hermanos, es que tiene que tener gran poder. Tiene poder, hermanos, Satanás tiene poder. Y puede engañar al mundo entero, según dicen las escrituras. Ahora, hay algo muy importante, hermanos. La suplantación más tremenda, más peligrosa de Satanás es esta, la palabra de Dios. No hay suplantación más peligrosa que el diablo haya hecho, sino como es, hermano, suplantar la palabra de Dios. Miren, hermanos, el diablo puede suplantar, puede dar lenguas, pero Dios da discernimiento, sabe entender cuál es de Dios y qué no es de Dios. Pero, hermanos, una de las suplantaciones, tal vez yo puedo decir que es la más peligrosa,
escrituras. La palabra de Dios siempre es dura, hermano. La palabra del Señor nunca admite lisonjas, ni tampoco endulza el oído de nadie. Y lo vamos a ver, hermano, es muy importante eso. Dios, hay mucha gente que dice, ¿para qué me enseñan ahí a la iglesia de ustedes? Ahí solo les prohíben a uno un montón de cosas. No esto, del otro, del otro. Miren, hermano, aunque a la gente no le guste, así son los mandatos del Señor. Dios dice, no esto, no aquello, no aquello. Ese es el mandato de Dios. ¿Quién lo quiere obedecer, hermano? Dios un día puso al hombre en el cuento de ley, hermano. Y Dios le dijo al hombre, de este árbol de la ciencia de bien, no lo comerás. Llega el mandato del Señor, hermano. Dios le dio una ley y le ha dado leyes a los hombres toda la vida. Y le dijo, de este árbol no comerás. Mandato, hermano, prohibición. Al hombre no le gustan las prohibiciones porque quiere darle rienda suelta a su carne. Porque quiere hacer lo que le agrada. Porque quiere hacer todo lo que es contra la voluntad de Dios. Porque quiere justificar sus carnalidades, su mundanismo, sus pecados. Porque se quiere hacer odioso delante de Dios. Al hombre no le gusta someterse a los preceptos divinos. Y al hombre ha conocido las palabras. De tal manera que hoy en día tenemos hasta Biblias parafraseadas, hermanos, que son unas torceduras tremendas de la palabra de Dios. Y me llama la atención, porque Dios le dijo al hombre, de este árbol de la ciencia del bien no comerás. Pero vino el diablo. De ahí comenzó el diablo a suavizar la palabra de Dios. Y aquí vino el diablo a suplantar la palabra de Dios. Escuchen bien eso, el hombre le creyó más al diablo que a Dios. Hasta el día de hoy el hombre sigue siendo igual. La ley no ha cambiado. El hombre le sigue creyendo todavía más al diablo que a Dios. Vino el diablo. Porque Dios te ha dicho que no comas de carne. No, hombre. Ese Dios tan extremista que es. No, hombre, no vas a morir. Sino que creéis como dioses, sabiendo que es de mal. Yo no sé cómo el Señor les ha prohibido esto a ustedes. Miren, usted se puede imaginar con qué sutileza de Dios Satanás. Usted se puede imaginar con qué belleza de argumentos fue el diablo con Eva para tratar de torcer la palabra de Dios. Ahora escuchen esto, para esta ley es muy interesante. Eva le creyó al diablo y fue y engañó a su marido también y le dio de comer y violando la ley de Dios. Y el diablo le dio una mentira, una verdad a medias, porque siempre Satanás, para hacer torcer la palabra de Dios, la da a medias. Ahora, esto es muy interesante, hermanos. Porque el diablo, hermanos, siempre, para torcer la mente de la gente, da las verdades a medias. O sea, le da un cáliz de verdad, pero detrás es falsedad. Pablo nos dijo en otras palabras, tendrán apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tendrán la apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Ahora, miren, hermanos, el diablo se presentó a Adán, se les presentó a Adán y a Eva de esta manera sutil, les presentó una verdad a ella, y les dijo el diablo, no moriréis. Y es cierto, no iban a morir carnalmente, iban a morir espiritualmente, porque Dios era espíritu, y la relación que el hombre tenía con Dios en el huerto del Edén no era carnal, hermano. La relación que el hombre tenía con Dios en el huerto del Edén era una relación espiritual. La Biblia dice que Dios había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios, hermano, y el hombre tenía una comunión espiritual con Dios. Pero vino el diablo y le dijo que Dios es extremista. Y le dijo de que Dios, de una vez estaba yendo a los extremos, que Dios era un Dios que proveía. Y le presentó una imagen al hombre de un Dios implacable, de un Dios severo, de un Dios duro. Y se presentó Satanás como el ángel benefactor. Y se presentó Satanás como el ángel condescendiente, como aquel que podía caer bien a las masas. Y vino Satanás, hermano, y presentó liviandad el mensaje de Dios. Y dio una verdad a él. Y le dijo, no moriréis. Seréis como Dios, está viendo bien y mal. Y es cierto, el hombre no murió carnalmente, pero espiritualmente quedó muerto, un cadáver, completamente delante de la presencia de Dios. Ahora, yo quería, hermanos, que tuviéramos como base esta introducción. El principio, desde el principio comienza los males del hombre hasta el día de hoy. Hoy en día, hermanos, la gente no quiere oír la buena palabra de Dios. Ah, muy bueno. No, eso sí que está muy duro. No, ustedes están viendo los extremos. No, esa palabra sí que es muy dura. No. Eso sí no nos gusta. Mejor vamos a otra iglesia. Como decía una señora con su hija. Ya no vamos a ir a Ágata. Encontramos una iglesia donde sí, ahí no dice nada porque mi hija vaya sobre el paso. Ahí no dice nada porque mi hija celebra sus fiestas de cumpleaños. Ahí no dice nada y encontró su iglesia. Y hermano, y el que quiere buscar una iglesia donde pueda pensar el mismo sueldo a su carne, a sus placeres, a su mundo, no le cuesta encontrarla, cuando se encuentra por docenas. Pero la palabra del Señor nunca va a cambiar, hermano. Aunque todos los hombres cambien, aunque todos los hombres tuerzan las escrituras, siempre
va a haber algún Elías, hermano, que se mantenga más firme delante de Dios. Amén. Siempre va a haber un Elías, hermano. Y aunque todo el mundo se fuerza, y aunque todos desobedezcan, va a haber un Elías. Que aunque tengan que luchar contra todos, va a haber un Antipas. Que aunque tengan que luchar contra todos, hermano, va a haber alguien, hermano, donde va a reposar la auténtica y la verdadera palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede cambiar, hermano. Tenemos que predicar un evangelio de muchas prohibiciones. Aunque a la gente no le gusta oír las prohibiciones. ¿Cómo es eso de que? Y la gente no le parece. La gente es muy amplia. Y muchos nos han dicho, y escuchen eso, hermano. Mucha gente nos ha dicho, es que ustedes son muy cerrados. Ustedes tienen que ser un poquito más amplios. Miren, hermanos, amplio solo es el camino que conduce a la perdición. Pero el camino que lleva a la vida dice la vida que es estrecho. Amén. Y no podemos predicar otra palabra, hermanos. Y ahora yo quiero, hermanos, hacer énfasis en lo que estaba leyendo ahí. Y Dios utilizó al profeta Jeremías y le dijo, ven y habla a este pueblo y le dices esto. Y fue el pasaje que estábamos leyendo. Y Jeremías, hermanos, se presentó y le habló al pueblo, le habló a sus dirigentes y le manifestó la rebeldía que había en el corazón de ellos. ¿Cuántos se habían alejado de los caminos del Señor? Porque, hermanos, no le gusta oír la palabra dura al pueblo de Dios. Tienen que escuchar porque es la única palabra de Dios. Dios no puede hablar de otra manera. Yo quiero, antes de continuar con este pasaje, quiero mostrar evidencias en la palabra. ¿Cómo es que Dios, hermano, siempre es un Dios duro? Éxodo, capítulo 19, versículos 19 a 24. Amén. Dice la palabra del Señor. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ven, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés decidió y se lo dijo al pueblo. Ahora hablamos ahí mismo en Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 13, capítulo 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Aquí Pablo se está haciendo referencia a la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía fuego, a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual, escucha esto, ¿no? Los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Escucha esto, hermano. Aquel pueblo no podía soportar lo que Dios ordenaba por el monte Sinaí. Porque si aún una bestia tocaba el monte, era apedreado o pasado por largo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 27. Dice la palabra del Señor, mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová al Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. El mandato del Señor, hermanos, era un mandato tajante. Dios le había dicho a Ezequiel, yo te voy a dar una frente dura para que tú hables duramente contra un pueblo duro. Y hermanos, hay algo muy importante y esto es lo que quiero que escuchemos. ¿Cómo es el corazón nuestro? Nuestro corazón es blando para con Dios o es duro. ¿Verdad que es duro? ¿Verdad que nuestro corazón es duro para con Dios? Y si nuestro corazón es duro, hermano, y si el corazón del hombre es por naturaleza duro, consecuencia del pecado de Adán que pasó a todos los hombres, y si consecuencia del pecado de Adán
Entonces, ¿qué se necesita para el corazón del hombre? La palabra dura de Dios. Amén. Ahora, el hombre es duro, ¿no? Por naturaleza. A mí nadie me puede decir que yo no soy duro. Porque yo sé que sería el primer mentiroso. La Biblia dice, si alguno dice que no ha pecado, dice hacia Dios mentiroso. Sí, dice la Biblia. Y si alguno dice que no comete pecado, hacia Dios mentiroso. En otras palabras, ¿no? Todos los hombres somos duros de corazón. El hombre por naturaleza es duro de corazón. Mira, hermano, que nadie diga que estamos buscando a Dios con todo su corazón, porque es mentira. David decía, porque no hay quien busque a Dios ni uno solo. Cuando Isaías terminó todo un mensaje, le dijo a Dios, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nadie lo ha creído. Ahora, el corazón del hombre, hermanos, es por naturaleza duro. Al corazón del hombre no le gusta recibir los mandamientos de Dios, es rebelde por naturaleza, no quiere obedecer a los preceptos divinos, no se quiere someter a la ley de Dios, está contento en su pecado, quiere andar en rebeldía, en abierta desobediencia con Dios. Ahora, si el corazón del hombre es así, hermanos, ¿qué necesita el corazón del hombre? La palabra dura de Dios, hermanos. Y vamos a buscar otro pasaje en Lucas capítulo 19, versículo 22. Oigan bien lo que dijo Cristo Jesús en esta palabra. Vamos a leer el 3 versículos, el versículo 20 dice: vino otro diciendo, Señor, aquí está tu vida, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, y que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, y que todo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Ahora escuchen esto, hermano. Aquel siervo le dijo a Dios, Señor, yo tuve miedo porque yo sabía que tú eras hombre severo. Y el Señor no le rebatió eso, se lo confirmó. ¿Verdad que sabías que era hombre severo? Entonces, ¿por qué no hiciste lo que te agradaba? ¿Verdad que lo sabías? Sabías que era hombre duro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hiciste lo que a mí me agradaba? Ahora escuchen, hermano, que esta es la palabra de Dios. Sabemos que Dios es un hombre duro, un hombre, Dios es una persona dura, severa. Ahora, entonces, si nosotros lo sabemos, ¿por qué no vamos a obedecer? Vamos a hay todos los problemas. A ella no les gusta que uno haga nada. Miren, hermano, los mandamientos del Señor son para obedecerse, no para discutirse. Los mandamientos que Dios ha dado en su palabra conducen al cielo, hermano. ¿Por qué es que hoy en día no hay temor de Dios, hermano? Yo he escuchado muchos testimonios que dicen, pero mire hermano, pero ¿por qué fulano si va a estar en la iglesia? ¿Por qué practica estos pecados si yo he oído que en su iglesia se habla duro? El corazón del hombre es duro por naturaleza, hermano. Y nosotros tenemos, para tener temor de Dios, tenemos que ajustarnos, hermano, ajustarnos a la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que ha hecho el hombre? Como al hombre no le gusta obedecer a Dios, escuche esto. Como a los hombres no les gusta obedecer a Dios, y como el hombre no se quiere ajustar a la palabra de Dios, entonces le van a ajustar la palabra de Dios al hombre. Mejor tener hecho sus paráfrasis, mejor tener hecho sus revisiones. No hay que revisar la Biblia porque tiene errores de los originales. Mejor hay que corregir las escrituras, hay que ponerla más moderna, hay que adaptarla más al sistema. No, hay que estar muy duro, la gente si no lee se va a asustar. Mira, cuando usted predica a la gente, mejor no le menciona el infierno a la gente porque se va a asustar. Lo van a ver sobre el amor de Dios. Sutilezas del diablo, hermanos. Nosotros tenemos que predicar el evangelio completo. Amén. Amén. ¿Saben qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo, hermano? Cuando mandó, comisionó a sus discípulos a que fueran a predicar. Ir por todas las naciones y predicar, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere se salvará, pero el que no cree será condenado. Miren el evangelio completo. El que cree se salva, el que no se condena. No hay otro evangelio. El evangelio del Señor, hermano, siempre es un evangelio de sí y de no. Un evangelio de leyes, un evangelio, hermanos, de reglas establecidas en la palabra de Dios. Me llama la atención que hasta algunos políticos para evangelizar dicen 4 leyes espirituales. Y dice que así como hay leyes que rigen el universo y las estrellas, etcétera, etcétera, también hay leyes que rigen a los hombres, la vida espiritual del hombre. Y si hay una ley, hermanos, que rige la vida espiritual del hombre, es para obedecerse. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, hermanos, escuchen porque esta es la base de todos los mandamientos. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos son una serie de censuras, son una serie de prohibiciones, hermanos. El Señor dijo, no matarás, no fornicarás, no codiciarás, no tendrás dioses
El Señor comenzó a dar una serie de preceptos, una serie de prohibiciones. El Señor comenzó a decir, no. Y empezó a prohibirle al hombre lo que era mal para su vida. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios, hermano, ha censurado o ha mutilado los derechos de esta vida para el pueblo cristiano? No es para mal, hermanos, es para bien. Es para bien, hermanos. Es para que haya un pueblo, hermanos, celoso de Dios, santo Dios, un pueblo que no tenga contaminaciones del mundo, que sea una iglesia, como dice la Biblia en Apocalipsis, sin mancha y sin arruga. Ahora hablamos también de Romanos 11, 22, hermanos. Romanos 11, 22, dice la palabra del Señor. Mira pues, escucha el mandato del Señor, hermano. Mira pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente es para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Miren, hermanos, que hay un mandamiento más tremendo. Yo no sé si usted le da temor de eso. Aquí sí que no hay alternativa, hermano. Yo doy la palabra, la recibí, la creo. No le voy a poner ni la voy a quitar ni la voy a especular, la creí. Y me dio temor, por cierto, de eso. Y me da temor de eso. Mira, pues dice, te quiero mandando del Señor para los gentiles de Roma. Mira, pues, dice el Señor, tanto la bondad como la severidad de Dios. Hoy en día a las iglesias les gusta predicar mucho de la bondad de Dios. Dios es amor, Dios es lindo, bailemos, dancemos, hagamos muchas cosas. Y a todo el mundo, hermano, le gusta oír un mensaje liviano, un mensaje sin compromiso. Un mensaje, hermano, sin nada. Un mensaje, hermanos, que cada quien hace lo que puede, como puede y cuando quiere. Entonces ese no es el mensaje del Señor. Dios dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron y la bondad que tiene Dios ahorita para contigo. Si permaneces en esa bondad, porque si no permaneces en esa bondad, serás tú también cortado. Mis hermanos, que mandaron de Dios. Dios cortó a la nación de Israel, que era su pueblo. Los cortó, los taló. ¿Por qué? Porque no le obedecieron. Y en lugar de ellos, Dios sembró a la iglesia. Lo hicieron. Y cantó Dios a la iglesia en el trono. Ahora, mira pues, Dios ha tenido bondad para contigo. Dios ha tenido misericordia para contigo, llamándote del mundo, de donde tú andabas. En los pecados, en las concupiscencias, en las lascivias, en la idolatría. Yo no sé de dónde te alcanzó el Señor. Y Dios extendió su mano y te trajo. Ahora, mira pues que Dios ha tenido misericordia y bondad para contigo. Ahora, mira que perseveres y que permanezcas en esa bondad. Pues no, tú también serás cortado. Pero nada más el mandato del Señor es serio y tajante. Ahora, hablamos ahí en Jeremías 23. Aquí era donde estaba leyendo. Jeremías capítulo 23. Vamos a ver el versículo 28. Miren qué dice, hermano. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien puede mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí el Señor, hermano? Aquellos profetas que habían en Jerusalén, escuchen esto, hermano, porque la historia se vuelve a repetir. En ese tiempo. Aquellos profetas que estaban puestos sobre el pueblo de Israel, en lugar de dar la palabra dura, la palabra comprometedora, la palabra seria, la palabra auténtica de Dios, estaban tratando de conquistar al pueblo. Ahora escuchen, hermanos, esto es muy interesante. En el pueblo de Israel hay muchos ricos. Por eso digo que la historia se vuelve a repetir. En el pueblo de Israel había muchos ricos, mucha gente principal, muchos doctores, muchos ejecutivos, mucha gente preparada, muchos principales en el pueblo. Entonces, aquellos que tenían los profetas, que tenían la palabra de Jehová, ya no les predicaban la palabra dura, la palabra de compromiso, sino que les predicaban una palabra liviana. Y les decían, Dios ha profetizado paz, paz. Dios ha dicho paz tendréis. Y les comenzaron a hablar de paz. Y aquel pueblo estaba contento con aquel montón de falsos profetas. Contentos porque no les profetizaban cosas malas. Pero un día vino Jeremías y le dijo, Dios los va a mandar a cautiverio y no los va a sacar de aquí hasta que pasen 70 años. Y comenzó Jeremías a hablar duramente. ¿Saben qué pasó, hermanos? Se juntaron tanto los falsos profetas como los principales del pueblo y dijeron, atendríamos a ese. Porque está profetizando mal, está hablando mal, está hablando muy mal, no sabe usar la palabra de Dios. Él, ese Jeremías, no sabe que Dios es amor. Y miren qué palabra natural que está hablando. Además, habló y está profetizando conspiración
así contra esta ciudad. Eso es una blasfemia. A Pedro, y dice que agarraron a Jeremías y estaban dispuestos a pelear. Y querían matar a Jeremías. Y se hizo un complot, y se juntó la gente, los principales y todos, y se agarraron y prendieron a Jeremías. Y Jeremías le dice, miren, yo he hablado la palabra de Jehová. Pero si ustedes no la quieren creer, de todo modo, pues hagan conmigo como bien les parece. Hagan conmigo lo que quieran. Pero yo les he predicado la palabra de Jehová. Ahora escuchen esto, hermano. La misma historia se vuelve a repetir en esta época. Porque hoy en día, hermanos, está escaseando grandemente la palabra del Señor. No se predica ya la palabra del Señor. Mi hermano, la palabra del Señor no es que yo les pueda contarles aquí una parábola. Es que yo, hermanos, comienzo a dar un mensaje de compromiso, un llamamiento, hermanos, que puede salvar las almas. Si yo no predico un llamamiento, un evangelio de compromiso, un evangelio de consagración, de entrega, de fervor al Señor, hermano, usted se va a engañar toda la vida, hermano, y yo también me condeno junto con usted. Pero yo tengo que predicar, hermano, el mensaje como ha sido revelado en la palabra. Y Dios no ha cambiado, hermano. Tampoco el diablo no ha cambiado. Y si el diablo al principio trató de esforzar el mensaje del Señor, lo sigue haciendo hoy en muchos falsos ministros, en muchos falsos predicadores, en muchos hermanos que han endulzado sus lenguas para mantener a mucha gente engañada. Muchos dicen, no, que Dios no. La riqueza, la Biblia no condena la riqueza. Dios lo que condena es que comienzan a justificar. Mira, hermanos, la Biblia es clara, no ni por qué estudiarla ni por qué especularla. Ya hemos hablado aquí ampliamente acerca de las riquezas. Hemos hablado aquí ampliamente acerca del mundanismo. Hemos hablado ampliamente, hermanos, acerca de lo que a Dios no le agrada. No podéis servir a Dios y a Mamón. Prohibición. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero es que es un mandato claro, ¿no? Yo no sé a alguien le puede encontrar a eso, pero si algo de esto, pero yo no le encuentro claro, entiendo lo que dice. No podéis servir a Dios y a la riqueza, porque se sirve a uno y engaña a otro, o se sirve a otro y engaña a uno. No podéis servir a la palabra, es claro, hermano. No podemos estirar la Biblia, pero hoy en día nos han proliferado falsos profetas, falsos predicadores, que tratan de endulzar el oído de la gente y la gente le gusta llenar esa seguridad. Aquí es muy bonito. Aquí no son tan duros como ustedes. Aquí no se habla tan fuerte como allí. Aquí no le prohíben tanto a uno. Aquí, mis hermanos, nosotros no prohibimos nada. Sencillamente repetimos lo que está en las Escrituras. Amén. Sencillamente, hermanos, vamos a predicar lo que está escrito en la palabra. Miren que dice ahí en el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Que aquella que ofrece mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la tierra. Aquí el Señor te está diciendo cómo es su palabra. No es mi palabra, dice el Señor, como fuego. Y como martillo que quebranta la roca. Un día el Señor Jesucristo se le reunió una multitud, como de 5,000 personas. Y ahí hizo un grandísimo milagro que se prometió de comer a 5,000. Y después el Señor le dio de comer el pastoril. Y el Señor había hecho milagros. Había levantado un paralítico, había sanado un ciego. Y miren, la gente estaba perpleja. La gente estaba asombrada. Y la gente recibía comida del Señor. Y eran multitudes, dice la que seguían al Señor. De tal manera que el Señor agarraba la barca, se iba al otro lado. Y cuando sentía, ya tenía la multitud del otro lado. Pero el Señor no les había dado un mensaje de compromiso. Pero cuando el Señor vio a la gran multitud, dijo, se paró, se volvió a verlos y les dijo, si alguno no come mi carne y viene mi sangre, no tiene parte conmigo en mi reino. Si alguno quiere seguir el plan de mí, viene a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ama más padre, más hermano, hijo, esposa y cualquier cosa antes que a mí, no va a ser mi discípulo. Y el que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y mis hermanos, comenzó el Señor a predicar un mensaje serio, de compromiso radical. Señor, te seguiré, pero deja primero que voy a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor, yo te seguiré, dijo Fariseo. Tú no sabes lo que está diciendo. Las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dice que cuando oyeron la palabra dura del Señor, dice que toda la multitud se echó para atrás y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nadie la puede oír. Y se le fue toda la multitud y quedaron solo 12 discípulos. El Señor le dijo, ¿tenéis acaso oído vosotros también? ¿Y a quién leemos? Dice Pedro, si solo tú tienes palabras de Dios. Amén. Mas hermanos, no ha cambiado el mensaje del Señor. El mensaje de Dios no ha cambiado, hermanos. El mensaje de Cristo no ha cambiado. La palabra del Señor sigue siendo dura como el principio, hermanos.
dicen paz y paz. Miren que dice, hermanos, versículo 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Oigan eso, hermano. Cualquier profeta, o sea, un predicador o mensajero, que da un mensaje liviano y luego dice, Dios ha dicho, Dios me ha revelado, esta es la palabra de Dios. Yo estoy contra esos profetas. Dios no está con esos profetas. Dios está contra los profetas, los predicadores que endulzan sus lenguas. Ahora, miren hermanos hasta qué punto se iba a endulzar la lengua. Miren, dice en el versículo 32 y 33. Yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen enredar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Se lo cuentan? Y yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho le hicieron a este pueblo, dice Jehová. Oiga, más bien interesante esto. Aquellos hermanos predicadores que han endulzado sus lenguas, que han predicado miedo, que han predicado lisonjas al pueblo, que han abusado a las personas para sacar provecho de ellas. Ningún provecho le hicieron a la gente. Por eso, hermanos, que muchas iglesias están llenadas de adúlteros, de fornicarios, de pecadores, de mentirosos, de avaros, de ladrones, de gente que no se quiere apartar del pecado. Las iglesias se han llenado de gente así, hermanos. ¿Por qué? Porque los profetas han hurtado las palabras de Dios. Un día evangelizando una señora con su esposo decía, pero mi hermano, en todo el tiempo que tengo que ir a la iglesia, nunca había predicado sobre eso. Eso hoy se me preocupa, hoy se me asusta. Yo nunca había leído eso. Estamos leyendo un pasaje de Hebreos donde dice la Biblia que si alguno peca voluntariamente después de conocer el camino de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una orden de expectación de juicio y de amor de fuego. Yo me dice, mi hermano, nunca me había hablado de eso. Yo estoy, dice el Señor, contra aquellos predicadores que hurtan mis palabras. Para no dar un mensaje de compromiso al pueblo, las hurtan. Y mejor no se predica lo que es de compromiso. No sea que la gente se vaya, al igual que se fueron cuando Cristo. Miren, hermanos, toda la gente que ha recibido Cristo, quien haga que estuviera permaneciendo. Hace ya mucho tiempo que nosotros hemos cambiado de local. Estaríamos a ver que otra galera muy grandísima, hermano. Porque aquí han aceptado cientos de personas la palabra del Señor en un momento. Pero cuando después se dan cuenta, hermano, que es un mensaje serio, un mensaje de compromiso, mejor se busca otra iglesia. Pero no vamos a cambiar el mensaje. Amén. Porque yo estoy seguro, hermano, que este mensaje va a llevar a la vida eterna a muchas personas. Bendito sea el Señor. Y mira qué dice la palabra, versículo 33. Y cuando te preguntara este pueblo, el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirá, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Escuche esto, hermano, miren, esto es un misterio muy grande, que ojalá todos lo podamos entender muy bien. Cuando una iglesia, hermano, se predica liviano, flojo, sin compromiso, hurtando la palabra de Dios, y no se da el mensaje verdadero, ¿sabe qué pasa? Dios se retira de aquella iglesia, y aunque dice congregan miles, Dios no puede estar allí. Yo tengo más bíblicas para decir eso. Cristo lo profetizó en el último mensaje de la Odisea. Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Verdad? Porque es la puerta de la iglesia. Aunque este pasaje se utiliza realmente para el evangelismo, pero la profecía es exactamente para la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Si alguno oye mi palabra, si alguno escucha mi verdadera palabra, entonces yo entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Pero oye, hermanos, no se escucha la palabra y se predica livianamente, flojamente, por lo tanto, Cristo está a la puerta de muchas iglesias. La gente dentro del pecado por ello que el Señor a la puerta tocando, pidiendo que le dejen entrar. ¿Cómo es que entra Cristo a una iglesia, hermano? Cristo solo puede entrar a una iglesia cuando se predica la verdadera palabra. Amén. Ahora, hay un ejemplo, hermanos, que es, miren, hermanos, mejor ejemplo no puede dar respecto a eso. El ejemplo de Elí. Elí era un sacerdote de Dios. Era un sacerdote de la descendencia de Aarón. Y según las profecías bíblicas, merecería el sacerdocio, iba en la inación del sacerdocio que iba a ser perfecto. Elí era un sacerdote descendiente de Aarón. Ahora, escuche esto, hermano. Este Elí tenía hijos. Pero estos hijos eran unos fornicarios, unos ladrones, unos glotones. ¿Y saben qué pasó, hermanos, con estos hijos del sacerdote Elí? Se acostaban a dormir a la puerta del tabernáculo con unas mujeres. Robaban de las ofrendas que
según la ley, ustedes saben qué era lo que tenía que hacer Elí, el papá de ese sacerdote. Según la ley, Elí tenía que haber agarrado a sus hijos. Venga para acá, hijos, venga para acá. Y congregar a todos los ancianos del pueblo y decirles: hermanos, miren que con mis hijos son unos rebeldes, contumaces, desobedientes, pero no me obedecen. Yo los he exhortado, pero no me obedecen. Y dice que todo el pueblo, todos los ancianos, que quieran poner las manos en la cabeza de ellos, pues sacados del pueblo tenía que matar a pedradas. Muy duro, claro que duro, pero era la palabra de Dios. Pero Elí no lo hizo. Hace venir comer a sus hijos, sus hijitos. No quiso cumplir la palabra de Dios y los empezó a ir a huellar. Y en lugar de sacarlos para que los mataran a pedradas todo el pueblo, vino Elí y los empezó a exhortar así, endulzando la lengua, con lisones. No, hijitos, miren, lo que ustedes están haciendo no es bueno. No es que ustedes hacen que el pueblo peque contra Jehová. Miren, ustedes lo que han hecho es que el pueblo prevarique contra Jehová. Y comenzó Elí a endulzar su lengua, no haciendo lo que era agradable delante de Dios. Dice que Dios mandó un varón, y lo mandó con una misión muy especial y fue a hablar de Elí. Y le dijo a este varón de Dios a Elí: así como tú preferiste honrar más a tus hijos que a Dios, yo te daré también el sacerdocio de Dios. Yo me voy a levantar un sacerdote que sea fiel a mi corazón en toda mi casa. Yo voy a levantar un sacerdote que ponga por obra todas mis palabras y no como tú, le dice el Señor. Y ahí estaba que le dice: mano sacerdote, endulzando sus lenguas, dando el mensaje de Dios a medias, dando linealmente el mensaje de Dios. Ahora, me llama la atención, en los días en que este Elí era sacerdote, dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión en el pueblo, dice que la palabra de Jehová escaseaba. No había palabra de Jehová. O sea, ¿de qué se tener los sacerdotes? No había palabra de Jehová. ¿De qué sirve tener una iglesia muy grande, un templo suntuoso? ¿De qué sirve, hermanos? Que aquí tengamos un púlpito de mármol y que aquí tengamos adornadísimo. Que aquí no se mueve la presencia de Jehová, no sirve. Y hermano, eso pasaba por allí. Muy sacerdote, muy descendiente de Aarón, muy del linaje del sacerdocio arámico, pero ¿de qué le servía? No había palabra de Jehová. La Biblia dice que escaseaba la palabra de Jehová en aquel día. Y Dios le dijo a Elí: yo me voy a levantar un sacerdote fiel en toda mi casa, que haga conforme a mi corazón. Y Dios levantó un gran sacerdote, hermanos, a Samuel. ¿Y qué sacerdote de Dios es, hermanos? Fiel en toda la casa. Dice que este sacerdote Samuel, hermano, que ministraba en la casa de Jehová, dice que no dejaba caer a tierra ni una sola palabra de Jehová. Ni una sola palabra de Jehová caía a tierra. ¿Y saben qué sucedió, hermano? Cuando quedó Samuel como sacerdote y como profeta de Dios, dice que Jehová se volvió otra vez a aparecer en el cielo. Ahora que se oye bien esto, a mí qué doctrina más importante. En un día de Elí, la presencia de Jehová ya no se manifestaba en Israel. Ya no había palabra de Jehová en el pueblo de Israel. Pero cuando se levantó un profeta fiel que daba la palabra dura, porque si hubo un profeta que era duro para dar la palabra, fue Samuel. Y cuando Samuel se levantó como un verdadero portavoz de Dios, como un verdadero mensajero de Dios, como un auténtico que no robaba las palabras de Dios, sino hacía conocer las palabras completas al pueblo. Cuando se levantó Samuel, dice que Dios se volvió a manifestar otra vez en el cielo. Ustedes pueden leer toda esa historia en 1 Samuel, capítulo 1 en adelante. Es preciosa, ¿no? Dios se volvió a revelar otra vez al pueblo en el cielo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando una iglesia cae en un mensaje liviano, en un mensaje flojo, en un mensaje sin compromiso, Dios no se mueve allí. Muy iglesia evangélica se puede llamar. Muy iglesia cristiana, puede tener nombre de evangélica y todo lo que quiera, puede tener bonito templo, atractivo, que lo hipnotice a uno no hace entrar, puede ser tan sustoso que tenga arañas por todos lados. Pero hermanos, la presencia de Jehová se va a manifestar en el pueblo cuando haya palabra de Jehová. Amén. Amén. No puede haber otra palabra. Dios no tiene muchas palabras, hermanos. La palabra de Dios es única y verdadera, auténtica. Dios no tiene muchas tonalidades de voz. Dios no tiene muchos mensajes, hermano. Dios tiene uno. Su palabra siempre ha sido auténtica. Cuando Moisés oía la palabra de Dios, Moisés era un varón de Dios, consagrado a Dios. Pero cuando Moisés oía la voz de Dios, decía: estoy asustado y estoy temblando. Mira, hermanos, hasta que el cielo que temblaba oír la palabra de Dios. ¿Saben qué decía David, hermanos? El salmista David: de tu juicio tengo miedo, decía. Mira, hermanos, es que oír la palabra del Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo al hombre de la nada. No es cualquier cosa, hermanos, es oír la voz del Todopoderoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, hermanos, cuando el pueblo de Dios oye
va a entrar temor en su corazón. Y si no entra temor en su corazón, es que nunca ha oído la voz de Dios. Y saber si la voz de Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías también que Dios está con aquellos que tiemblan ante su palabra. Son mandatos de la palabra de Dios. Dios se manifiesta a la vida de aquel creyente que tiembla cuando oye la palabra de Dios. Que tiene temor de Dios, hermanos. Que escucha la palabra de Dios no como bonito cuento. Qué bonito predicó el hermano hoy la parábola de Jacob. Qué bonito predicó el hermano hoy la parábola del sembrador. Miren, hermano. El mensaje del Señor es para que quede temor en nuestro corazón. Amén. Ahora, yo quiero concluir con esto. Voy a leer varias citas. Jeremías, ahí mismo en 23, versículo 28. Perdón, es Jeremías capítulo 6, versículo 14. Miren que dice la palabra del Señor. Voy a leer aquí seguido varios versículos, varios pasajes. Dice, versículo 13, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y